Entonces comenzamos la clase de hoy. Estamos a 0,6. Ay, que tengo que girar esto. Vamos a girarlo. A ver si graba. Sí, vale. Bien. Sería 0,6 del 0,4 del 2,021. Vale. El ejercicio es un ejercicio tipo de lo que les puede caer en física. Tenemos una partícula, ¿vale?, que describe un movimiento armónico, o que representa un movimiento armónico simple. La ecuación de la posición es x de t igual a, ¿qué pues seno o coseno? Coseno de wt, omega t se suele decir, más phi, ¿de acuerdo? Bueno, phi, así. Bueno, esta es la posición de, perdón, esta es, por así decir, la trayectoria que describe una partícula x de t. Aquí la variable es el tiempo, ¿de acuerdo? En física la variable que cambia continuamente es el tiempo, lo que llamaba Newton los fluentes, ¿vale? Perdón, los fluentes. Magnitudes que fluyen variando suave en el tiempo, ¿de acuerdo? X minúscula, ¿eh? Esa es la posición. Entonces me pueden decir cuándo la posición es máxima, que se llama la elongación, ¿de acuerdo? Cuándo la velocidad es máxima y cuándo la aceleración es máxima. O calcular la elongación, calcular la velocidad de la partícula y calcular la aceleración de la partícula. Esas son cuestiones que les pueden preguntar desde la física y que para poder responder es necesario saber derivar. Bueno, pues entonces, vamos a empezar cuando la elongación es máxima, o cuando la posición de la partícula es máxima, que coincide justamente con la elongación. Esto es máximo cuando el coseno de omega t más phi sea 1, ¿de acuerdo? Cuando sea 1, el coseno de omega t más phi sería más menos 1. Entonces tengo que x de t es a. Eso se llama, a la a se suele llamar amplitud, ¿vale? Amplitud del movimiento. Esas son cosas que os va a definir después Ataulfo, ¿vale? Pero bueno, que yo voy a contarlo porque está relacionado directamente con las derivadas. Dicen ustedes, vale, muy bien. Entonces, quiero calcular la velocidad que depende del tiempo. La velocidad se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿vale? Y nosotros en matemáticas esto lo ponemos así, como x' de t. Pero la x' es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Porque lo que cambia aquí es el tiempo. Nosotros en matemáticas ponemos f de x y la derivada es f' de x, que es la derivada de f con respecto a x. Pero en física la magnitud cambiante es el tiempo. Al principio esto cuesta un poquitín acostumbrarse, pero una vez que ya trabajes con ello, a la enésima vez que lo haces, ya te vas acostumbrando poco a poco. Por lo tanto, tengo que derivar esta función con respecto al tiempo. Por lo tanto, todo lo que no sea t, para mí, o son constantes o son funciones, ¿vale? Por lo tanto, la derivada sería derivar todo esto, que sería la derivada de a por el coseno de wt, omega t más phi. Todo esto hay que derivar, ¿vale? Sabéis que la derivada de una constante, la derivada de algo por una constante es la constante por algo, por la derivada de algo. Por lo tanto, esto es a por la derivada del coseno de wt más phi, y todo esto hay que derivar esa función de ahí. Con respecto al tiempo, con respecto al tiempo, ¿vale? Pues dicen ustedes, tengo coseno de omega t más phi, o sea, que yo cojo y digo, voy a hacer esta derivada, la derivada del coseno de omega t más phi. Voy a hacer esta derivada y tengo que derivar en función de t. Dicen ustedes, pero esto yo lo puedo poner como el coseno de u, porque aplico la regla de la cadena. ¿Dónde u? Coseno de u. Tengo que hacer esa derivada, sí. Por favor, cada vez que eso, quéjese, ¿vale? Tengo que hacer la derivada de esa función, y entonces esa es aplico la tabla de la derecha, si no me falla la memoria, que vimos antes de vacaciones, y entonces u es wt más phi, donde phi es una constante también,
En principio phi es una constante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la derivada de u es w. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, al derivar, me quedaría que la derivada del coseno de u sería u' por el seno de u, ¿no? El coseno, perdón, con signo menos, ¿vale? El coseno es el menos seno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿En casa? Sí. Vale, muy bien. Por lo tanto, sustituyo. Menos u vale wt más phi. Y ahora multiplicado por el seno de u, que es justamente wt más, ¿vale? Perdón, aquí hay un error, u', pues hay un error, u' es w, ¿vale? W, omega, vamos. Muy bien, ahora sustituyo en la expresión para la derivada. X' es A por todo esto, que sería por menos W por el seno de WT más phi. Y esto lo ordenamos y me queda menos A por W por el seno de WT más phi. ¿Vale? Esa es la velocidad. Esta es mi velocidad. La velocidad de la partícula descrita en un movimiento armónico simple como el que vimos. Dicen ustedes, ¿cuándo la velocidad es máxima? La velocidad es máxima en este caso cuando menos A por W, perdón, la velocidad es máxima, V máxima, cuando el seno de WT más phi, esto valga menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué no pongo 1? Son cosas que uno se tiene que preguntar en física. La física tiene como lenguaje la matemática. ¿Perdón? No, porque la velocidad en sí lleva un signo menos delante. Entonces, claro, es que un movimiento armónico simple, si tú estires un muelle, hacia adelante va hacia detrás, hacia adelante va hacia detrás. Ese signo menos me indica eso. Que va a haber una fuerza de recuperación. Sigue de este estilo, Sigue de este estilo, ¿vale? El movimiento. Sigue de este estilo el movimiento, ¿vale? Si en vez de poner el coseno hubiese puesto seno, lo que cambia es la aceleración. Si signo menos me indica que va a haber una recuperación, ¿vale? Entonces, si a mí me piden el módulo, no es lo mismo que te pidan el módulo de la velocidad que la velocidad. La velocidad es un vector. La velocidad es un vector. Y me indica que va a ir en un sentido o en otro. Pero el módulo no me indica el sentido, sino la cuantía, el valor. El módulo de V es lo mismo cuando tengo el seno de WT más phi igual a menos 1 o el seno de WT más phi igual a 1. Lo único que me va a cambiar es el signo. Pero el módulo, no. El módulo, al tomar el módulo, todo lo que sea negativo se convierte en positivo. Pero el vector no, amigos, porque el vector me va a indicar en una dirección o en otra. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Fíjense, tengo un signo menos delante. Si el seno de todo esto vale menos 1, menos por menos más, me queda AW, ¿no? V máxima es igual a W. Pero si cojo el seno positivo, V sería en este caso, bueno, no es la mínima, sería menos V máxima es menos A por W. Me indica que va a ir moviéndose en el otro sentido.
¿Eso lo ven o no? El seno puede ser más 1 menos 1, ¿no? El seno de todo eso puede ser más 1 menos 1, no hay otra posibilidad. Cuando es 1, tengo menos a por W por 1. Y cuando es menos 1, tengo menos a por W por menos 1, que queda a por W. En ambos casos, esa velocidad en módulo, si tomo el módulo de esto y de esto, es lo mismo, a por W. Pero claro, amigos, que hay una fuerza de recuperación. Quiere decir que cuando estiro, por ejemplo, el muelle y coge la elongación máxima, ahí para. Si dejan el muelle oscilar hacia arriba y hacia abajo, cuando está abajo del todo el muelle, si tienen este movimiento, por ejemplo, un muelle así, ¿vale? Cuando el muelle está estirado, aquí tenemos una pesa y entonces empieza a moverse hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Cuando está abajo del todo, la amplitud, la elongación es máxima y el muelle está parado. Pero cuando tira hacia arriba, justamente cuando la amplitud es 0, la velocidad es máxima. ¿Vale? Llega hacia arriba, pim, 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 se comprime y vuelve otra vez a ir hacia abajo. Vamos a calcular la aceleración. Para calcular la aceleración, tengo que volver a derivar. Imagino que lo sabrán. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso se lo saben. Eso se lo saben. ¿Quieres calcular? También se pone así, derivada segunda de la velocidad, perdón, del espacio con respecto al tiempo al cuadrado. Se pone así. Pueden hacer la derivada de v, que es la derivada segunda de x. Como derivé x, esta es la derivada de x, ¿no? Esta de aquí es la derivada de x. Pues la derivada segunda sería menos a por w al cuadrado por el coseno de wt más phi. Voy a hacerlo, Voy a hacerlo para que vean que sale eso. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo para que vean que sale eso. Bien, por lo tanto, yo tengo que derivar a por w por el seno de wt más phi. Tengo que derivar todo esto. A y w son constantes, y el signo menos lo saco fuera y me queda la derivada del seno de wt más phi. Todo esto derivada. O sea, tengo que derivar el seno de wt más phi, y esto es lo mismo que el seno de u, donde u vale de nuevo wt más phi. Al derivar u en función de t me queda w. Por lo tanto, la derivada del seno es el coseno de u por u', que no queda otra cosa que w por el coseno de wt más phi. Meto todo esto ahí y me quedaría que la aceleración, que es la derivada de la velocidad, que es la derivada segunda de la posición, es menos a por w cuadrado por el coseno de wt más phi. Independientemente de cómo lo hagan, sea seno, sea coseno, la aceleración más en un movimiento de este estilo es siempre menos a por w cuadrado. ¿Perdón? Ahí. Vale, la aceleración es menos a w cuadrado por la función. Estas son propiedades que tienen bueno, y la aceleración es máxima cuando el coseno es a es máxima, cuando el coseno de wt más phi es justamente 1. Vale. Bien. Esto es independiente del movimiento, ¿vale? Oscilatoriamente. O sea, que necesitan derivadas realmente. Necesitan derivadas.
¿Esto lo vieron ya? ¿No vieron nada de esto? ¿Qué están viendo ahora? Claro que trae coseno de más pi igual a 1, sí. De nuevo, la aceleración es un vector, ¿de acuerdo? Hay una fuerza recuperadora, etcétera, etcétera. ¿Qué están viendo ahora? Esto, vale. Pueden, si quieren, probar ustedes. Estudian ustedes este, por ejemplo, x de t. Yo puse un movimiento en general, con desfase además. Lo puse adrede con desfase. Normalmente ustedes van a estudiar, por ejemplo, movimientos de la forma 5, por el... ¿Qué había dado? Coseno, seno. Había dado seno, ¿no? Bueno, 5 seno de 4t. Y pueden ir aplicando todo esto, ¿vale? Pueden hacer este, x de t, igual a 3 por el coseno de 2t. Aquí no doy desfase, Aquí no doy desfase para que la cosa salga más rápido. También podrían poner este, x de t, igual a puede ser así también, menos 2 por el coseno de t más pi, por ejemplo. Todo esto son movimientos oscilatorios armónicos, ¿vale? No son ondas, son movimientos oscilatorios, ¿vale? Una onda es una perturbación en el espacio, y para una onda necesita una posición y una velocidad, ¿de acuerdo? Pero un movimiento armónico como yo, un muelle, por ejemplo, un péndulo, ¿vale? Que son movimientos armónicos simples, ¿vale? Son movimientos armónicos simples porque no hay fuerza de rozamiento, ¿vale? Cuando hay una fuerza de rozamiento, entonces hay que considerarla, y entonces ya deja de ser un movimiento armónico simple y es un oscilador forzado, ¿vale? El movimiento armónico simple es muy importante en la física, ¿vale? Muy importante en la física. Sale todo seguido. De hecho, las interacciones entre las partículas microscópicas se explican también a través de osciladores armónicos. Las vibraciones, por ejemplo, de un sólido, las partículas a nivel microscópico están vibrando. Esas vibraciones, esa interacción de una partícula con otra, en general se transmite en vibraciones a lo largo del sólido y se explican a nivel microscópico a través del oscilador armónico. Las partículas microscópicas no están quietas. Pueden estar rotando, pueden estar vibrando, bueno, pueden estar en movimiento, como las partículas que hay ahora mismo en el gas de este recinto. Entonces, en función de si es un estado líquido, estado gaseoso, incluso estado sólido, las ecuaciones cambian, ¿vale? En el estado gaseoso tenemos la ecuación cuando el gas no está muy enrarecido y se puede comportar como un gas ideal, pues aplicamos la fórmula de P por V igual a nRT. Si el gas se aleja de ser un gas ideal, aplicamos la fórmula de Van der Waals, las correcciones de Van der Waals. Cuando es un líquido, pues aplicamos las ecuaciones de la dinámica de fluidos o la estática de fluidos en este caso, si está en reposo. Y cuando tenemos un sólido, a nivel microscópico, aplicamos la teoría del estado sólido, que es teoría de la mecánica cuántica, pero los sólidos tienen la propiedad, por regla general, que son periódicos. Entonces, esas periodicidades se traducen en simetrías que te ayudan a resolver el problema. Pero prácticamente todos los problemas están basados en un oscilador armónico, ¿vale? Modificándolo, para cada situación. Eso es fundamental, el oscilador armónico en la física y en la química. Bien, entonces, nada, vamos a resolver, ¿cómo vamos de tiempo? 10 minutos. Voy a resolver uno de los que puse ayer, ¿vale? Díctenmelo. Uno de los que puse ayer que mandé para hoy. Estos pueden probar ustedes si quieren para mañana, A ver, el que mandé para hoy era f de x. Menos x al cubo más 5f.
más 5x. Hay que representar esa función. Voy a ir rápido a toda leche. Primero, puntos de corte. Puntos de corte, eje x. Son de la forma x0, por lo tanto tengo que resolver la ecuación menos x al cubo más 5x igual a 0, saco factor común a la x que multiplica menos x al cuadrado más 5 igual a 0, o bien saco x igual a 0, o bien saco x al cuadrado igual a 5, lo que implica que x es igual a más menos raíz de 5. Por lo tanto, los puntos de corte son el 0, 0, el menos raíz de 5, 0 y el raíz de 5, 0. Por lo tanto, yo sé que la función va a pasar por el 0, 0, por el raíz de 5, 0 y por el menos raíz de 5, 0, ¿vale? Gerardo, Dígame. ¿puedes escribir un poquitín más grande? Sí, perdóneme, discúlpeme. Vale. Yo sé que pasé por ahí. Los puntos de corte con el eje de las Y no los voy a hacer porque no me aporta absolutamente nada. Porque vuelve a salir otra vez el 0, 0. Voy a estudiar la monotonía. Punto 2. Monotonía. Voy un poquitín rápido. Ustedes supuestamente lo tienen que tener hecho. Y si no, revisen el vídeo si quieren. Calculo la primera derivada. La primera derivada de esa función sería menos 3x al cuadrado más 5. Anulo la primera derivada. La primera derivada se anula, lo que implica que menos 3x al cuadrado más 5 igual a 0. Esto implica que x se anula en más menos raíz de 5 partido de 3. Por lo tanto, rompo la recta real en los intervalos menos infinito menos raíz de 5 menos infinito menos raíz de 5 partido de raíz de 3. Joder, tengo que escribir más grande y lo hago cada vez más pequeño. Bien, menos infinito, coma, raíz de menos raíz de 5 partido de 3. El siguiente intervalo sería menos raíz de 5 partido de 3, coma, raíz de 5 partido de 3, y el otro intervalo sería raíz de 5 partido de 3, coma, infinito. ¿Vale? Estudio el signo de la primera derivada. En menos raíz de 5 partido de 3, raíz de 5 tercios es 1 y pico, raíz cuadrada, negativo. Cojo, por ejemplo, el punto menos 2. ¿Vale? Y si no, el punto menos 10. Entonces, sustituyen la derivada primera. Menos 3 por menos 10 al cuadrado, negativo. Negativo. ¿Vale? Por lo tanto, decreciente. Ahora, entre menos raíz de 5 partido de 3 y raíz de 5 partido de 3, cojo el punto 0. Positivo. Por lo tanto, creciente. Y aquí cojo otra vez el 10. Menos 3 por 10 al cuadrado son menos 300 más 5 negativo, decreciente. Por lo tanto, aquí en menos raíz de 5 partido de 3, coma, ojo, f de menos raíz de 5 partido de 3, ahí pasa de decreciente a creciente, por lo tanto hay un mínimo relativo. Y aquí en raíz de 5 partido de 3, coma, f, que hay que calcularlo, de raíz de 5 partido de 3, que para eso van a tener la calculadora, aquí hay un máximo, ¿vale? Hay un mínimo en ese punto y un máximo en este otro. Bien, ya tengo la monotonía. Punto 4. Curvatura. La curvatura, ¿vale? Calcular la derivada segunda. La derivada segunda es menos 6x. Anulan la segunda derivada. Y entonces les queda que x es igual a 0. Rompen la recta real en las raíces de la primera derivada, perdón, de la segunda derivada. Y les queda menos infinito 0, 0, infinito. Estudian el signo de la segunda derivada. Cuando x es negativo, esto es positivo, por lo tanto, así. Y cuando x es positivo, esto es negativo, asá, ¿no? Sustituyen el 1 y el menos 1, por ejemplo, y les queda eso. Por lo tanto, ya paro, no necesito hacer más porque esta no tiene asíntotas. Y entonces, dibujo y digo, pasa por el 0, 0, pasa por el menos raíz de 5, pasa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y pasa por el raíz de 5. Decrece, hay un
mínimo, me falta el punto de inflexión, vale. Hay un punto de inflexión en 0, 0, vale, se ve claro, ¿no? Que hay un punto de inflexión, vale. Por lo tanto, por ahí va a haber un mínimo, por aquí pasa, aquí tengo un punto de inflexión, a ver, el máximo era, a ver, esto es menos x al cubo más 5x, por lo tanto, una cosa así, vaya hostia, una cosa así, ahí va a haber un mínimo, ahí hay un punto de inflexión, por ahí va a haber un máximo, así, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Si se fijan, esta curva cumple que f de x es igual que menos f de menos x. Es una función impar. Voy a ir contándoles yo cosas, ¿vale? A lo mejor ustedes no ven. Esta función se podría haber intuido, porque cuando x tiende a infinito, f tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, f tiende a infinito. F tiende a infinito. Como es un polinomio, es una función continua, se podría haber intuido que era de esta forma, ¿vale? Ahora, aquí, este es el mínimo relativo y este es el máximo relativo, que están los puntos que calculamos anteriormente. Y el punto de inflexión es este. Es en el intervalo 0 infinito, es en el intervalo menos infinito 0, así. Sí, ¿no? Es en el intervalo 0 infinito asá. Sí, ¿no? Decrece desde aquí hasta aquí. Decrece desde aquí hasta allá. Vale. Crece en este intervalo. Cuadra, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver, que levante la mano las personas que me siguen. Cayó con todo el equipo. Al palo. Cayó con todo... No, por la escuadra. Y con efecto, además. Cayó con todo el equipo. ¿Cómo vamos de tiempo? Quedan 2 minutos, vale, muy bien. Para que vayan entrenando, mañana voy a hacer yo esta. Una parecida, ¿vale? F de x, representar, x al cuadrado menos 5 partido de 2x más 1. Esa va a tener asíntotas oblicuas, ¿vale? Esa va a tener extremos relativos también. Va a tener asíntotas, vamos a poner esto, x más 1, porque no se complique tanto, ¿vale? Va a tener asíntotas oblicuos y va a tener extremos relativos, va a tener asíntotas verticales, no va a tener asíntotas horizontales y va a tener una curvatura, pues, en función de donde tenga los máximos y los mínimos, ¿vale? Bueno, pues esa o una como esa la voy mañana, si quieren ir intentándolo ustedes, calcular la primera derivada, calcular la segunda derivada, que no hace falta, pero bueno, voy a hacerlo para que vean que se complica un poco y para que vean cómo se haría. Pues nada, los que están en casa ya se pueden desconectar si quieren. Tengan buen día. Subo el vídeo por la tarde. Hasta luego.